Bueno, pues bienvenidos a esta otra oportunidad. Ayer se las comentábamos de que seguimos explorando todas las pistas de este circo que tiene que ver con el proceso electoral. Y uno de ellos, fundamentalmente, son las propuestas, unas propuestas que ya hemos visto por lo pronto en Rocío Nale, ya hemos visto más todavía con Pepe Yunes en la oposición, los temas económicos de Veracruz, un Veracruz que están encontrando, pues como lo percibíamos ya los veracruzanos, por lo menos en los últimos 10 años y más fuerte en los últimos 5. Un Veracruz al que le falta de todo. Macario Esquitino, qué gusto tenerte en Escopio Digital, Macario. No, Bienvenido. hombre, muchas gracias. ¿Tú nos puedes ayudar en ese tema para identificar un poco cuál sería la situación? Bueno, sabemos que tú nos puedes hablar de Latinoamérica, del mundo. No sé si centrarnos en Veracruz y situar a Veracruz en ese precipicio al que tú nombraste uno de tus últimos libros, de tus más recientes, México en el precipicio. ¿Nos puedes ayudar en esto? Bueno, sí, Veracruz tiene, yo creo que dos dinámicas que son importantes. Una es que cuando México se abre al mundo por fin, cuando entramos al GATT en 1986, todo el centro, toda la parte nuclear del país que había ido creciendo durante el siglo XX, empieza a sufrir porque pues de pronto es mucho más negocio exportar o importar que estar produciendo al interior del país. No éramos, digamos, muy eficientes en la producción, entonces empezamos a reemplazar cosas hechas aquí en México por cosas hechas en el extranjero, que eran de mejor calidad y mejor precio. Esto, lo que va a resultar en Veracruz es un proceso de decaimiento de la economía que se puede ver, insisto, desde 1986 en adelante. Pero adicional a esto, hemos tenido en Veracruz la desgracia de tener una serie de muy malos gobernadores. Es decir, no estoy seguro que sea el peor caso en México, pero sí competimos para ser uno de los estados a los que le han tocado peores gobernadores. Yo creo que con toda claridad a partir de Miguel Alemán, no sé si también Patricio Chirinos debiéramos incluirlo ahí, pero desde entonces esto pues ha sido bastante negativo. Entonces, a un proceso económico natural, resultado de esta apertura de México, se le suma una mala dirección política, una falta de políticas públicas, yo diría un saqueo de parte de los gobernadores que ha sido pues realmente grave para el Estado y creo que ahorita estamos en una situación pues bastante mala para Veracruz. Vamos a esperar que con el cambio de gobernador las cosas puedan empezar a mejorar, pero no se nos debe olvidar la otra cosa, es decir, hay una tendencia de largo plazo en materia económica que si queremos revertirla va a requerir políticas públicas específicas, no se va a corregir solo, pues. Claro, claro, pero tú mencionabas ya en este libro al que pues desde el principio, un fracaso económico en cuanto a la cuarta transformación. Una continuidad en ese sentido, pues no asegura la posibilidad de que se pueda corregir o mejorar. No, para nada. De hecho, lo que significa el gobierno de López Obrador a nivel nacional es un intento de regresarnos a como éramos antes de 1986. La década que le forjó a López Obrador su visión del mundo son los años 70, cuando pues él sale de Tabasco, Tabasco empieza a producir mucho petróleo, él llega a la Ciudad de México, queda maravillado por lo que ve, pues nunca había salido de su pueblo, y entonces cree que eso es lo que deberíamos hacer en México, lo que se hizo en tiempos de Echeverría. Eso es una pésima idea, eso va en contra de lo que está ocurriendo a nivel global y por eso al país entero pues no le ha ido bien en este gobierno. Todavía al día de hoy el ingreso por persona en México es inferior al que había cuando terminó Peña Nieto. Si eso es cierto a nivel nacional, en el caso de Veracruz es todavía más grave. A mí me parece que el gobernador actual, pues Cuitlagua García, no entiende muchas cosas, es una persona sumamente limitada, todavía menos inteligente que López Obrador, que ya es decir,
Y bueno, pues lo que han estado haciendo es tratar de extraer recursos. El señor Cisneros, que es el que realmente ha estado controlando las cosas, en un estilo muy rupestre, muy propio de un México antiguo que ya no quisiéramos ver. Entonces, por ahí no se avanza. Yo creo que la señora Rocío Nale no tiene ninguna razón para competir en el estado de Veracruz. Ella es de Zacatecas. Ujú. Eso para los veracruzanos, que son políticos de nacimiento todos, pues es un agravio, me parece. Y además, pues su paso por la Secretaría de Energía es un fracaso absoluto. No solo no terminaron Dos Bocas y nos está costando 25,000 millones de dólares, que no es poco dinero, sino que además, pues hemos hundido en Pemex casi 2 billones de pesos en el transcurso de este gobierno, en ese intento absurdo de querer regresar a un pasado que ya no existe. Entonces, pues ella es un gran representante de lo que no tiene sentido en el futuro. Entonces yo esperaría que los veracruzanos tomen una decisión pues razonable, ¿no? Pero ¿cómo ves la opción entonces? ¿Conoces también a Pepe Yunes? Sí, yo me acuerdo de hace unos años cuando la discusión de quién iba a competir por parte de la coalición en contra de Morena en aquella época, los diversos yunes que había. Ustedes recordarán que esa era la discusión. Y Pepe era conocido entonces como Yunes el Bueno, ¿no? Creo que esa es la descripción correcta. Es la persona que me parece podría ser más adecuada en este momento para empezar a mover a Veracruz hacia adelante. Es alguien que no solo ya gobernó en lugares, sino que además tiene preparación para esto. Es alguien que sí puede ver el futuro con más claridad. Bien, ¿qué sucede con estos gobernantes? Yo sé que, digo, no eres psicólogo tampoco, pero ¿qué sucede? Porque López Obrador tuvo acceso a ideas, vamos, tú nos relatas que estuviste cerca de él casi desde la presidencia o la jefatura de gobierno, tú le No, segues. antes. Yo estuve con él de fines de 96 a fines de 97, es como un año, para que luego no me anden a mí culpando por lo que anda haciendo él. Ya son 27 años de eso. De todas las personas que trabajaron cerca de López Obrador, que tenían ideas, que proponían cosas de futuro, que daban su opinión claramente, todas fueron expulsadas tarde o temprano. Yo me fui por mi propio pie, afortunadamente, pero los demás los fueron votando a todos, porque López Obrador no acepta ideas que vayan en contra de lo que él ya cree. Entonces esto, pues, lo hace muy incapaz para gobernar. Esto pasa con cualquiera que no escucha a los demás, sobre todo en esos puestos de tanta responsabilidad. Sí, claro, y que además exige y pagan millonadas por asesorías que luego pues no escuchan y demás. Aquí en Veracruz nos ha quedado muy claro en los últimos 4 o 5 años. Macario Esquetino, te sigo agradeciendo esta oportunidad. Me parece muy importante que la conozca nuestro auditorio, pero sí me gustaría que cerráramos un poquito el tema. O sea, hay solución. O sea, sí se puede recuperar lo perdido, sí se puede reenderezar el camino. ¿Tendrían que hacerse qué y cuánto tiempo llevarían estos? No hay manera de saber eso con certeza, pero algo importante es si Veracruz quiere que le vaya bien, tiene que empezar a pensar en el futuro. Creo que se necesita tratar de orientar el Estado en una dirección distinta. La idea de que se podía vivir, como vivimos muchos años, en un Estado con producción esencialmente primaria y con una industria que realmente venía casi desde el porfiriato, como era pues la cervecería Moctezuma, por poner un ejemplo. Eso ya no puede funcionar. Lo que necesita uno hacer en Veracruz es empezar a ver hacia adelante qué tipo de cosas se pueden hacer para incorporarse al comercio global. Pongo el ejemplo de Yucatán, un estado también, pues, marítimo, en donde la actividad económica, pues, era también esencialmente primaria. Y han ido aprendiendo a desarrollar industria y turismo, pero con una orientación al resto del mundo. Creo que algo así puede hacer Veracruz, creo que hay mucho futuro en ello.
perdón, pero se necesita, en principio, tener esta idea clara. Es hacia adelante. Si queremos recuperar el Veracruz del pasado, ese Veracruz no da, ¿eh? No hay manera, es imposible. Entonces hay que ver hacia adelante. Sí, hay que diseñar una entidad nueva que no conocemos en ese sentido. Fíjate que las propuestas que están manejando estos candidatos están centrados en cuestiones, pues obviamente estamos hablando de política electoral, ¿no? En la seguridad, en la pobreza, en el beneficio inmediato, directo a tu bolsillo. Aquí el gran valor que ha podido construir Morena fue a través de Manuel Huerta, que es candidato al Senado, y a través de un trabajo importante, sí, y un trabajo muy productivo en términos de utilizar pues todas estas programas sociales, digámoslo ahí, pero estos programas sociales, ¿qué tanto daño ha hecho a la nación? ¿En qué lo ha beneficiado desde tu óptica? Este tipo de programas sociales eran los que teníamos en los años 70. Repartir dinero. Se llama, a los que se dedican a esto le llaman política asistencialista. No resuelve problemas, lo único que hace es posponerlos, repartiendo dinero que a la gente pues le cae muy bien. Todo el mundo está feliz porque recibe 1,000 o 2,000 pesos que antes no recibía y no se preocupa por saber de dónde vino y cuando este dinero deja de llegar las cosas se ponen muy mal. Eso fue exactamente lo que nos pasó en los años 80, cuando ya no se pudieron mantener este tipo de programas. Para que un programa social funcione bien, es necesario que haya reglas claras de cómo se aplica y tener también definido quiénes son los beneficiarios. Ese tipo de programas fueron los que hicimos en México a partir de 97. Fueron muy exitosos, los copiaron en muchos países. Estoy hablando de Progresa, Oportunidades, Prospera o el Seguro Popular, programas definidos para ayudar a que la gente resuelva sus problemas y no nada más para regalarle un dinerito y a cambio que estén contentos y voten por ti, porque de eso se tratan los programas sociales actuales. Es compra de votos, no es otra cosa. Clientelismo, ¿no? Es clientelar, que son programas totalmente clientelares, ese es el objetivo, pero insisto, el problema que hay detrás de ello es que no son sostenibles. No hay manera de estar regalando dinero eternamente. Ese dinero tiene que salir de algún lado. Si empiezas a regalarlo y ya no te alcanza, tarde o temprano vas a tener que hacer un ajuste que va a dañar a todos los que estaban recibiendo el dinero. En el caso nacional, en este momento ya no alcanza y el gobierno tiene que endeudarse este año por 2 billones de pesos para poder entregar 2 billones de pesos en pensiones. Si toda la deuda de este año sirve para financiar pensiones, las del seguro, las del ISSSTE y también las que llaman ahora no contributivas, que son las de los viejitos, pues las que están repartiendo para todos. Pues todo ese dinero es de deuda, ¿eh? Y eso hay que pagarlo. Y cuando lo tengan que pagar van a sufrir y entonces van a culpar al que en ese momento esté en el cargo sin darse cuenta que quien causó todo ese problema fue López Obrador. Quiero aprovechar tu compañía por supuesto tu conocimiento y tus ganas de decir las cosas bien dichas, como está muy clarito en los últimos 10 minutos, Macario. Claudia Sheinbaum ha insistido en que, y ahora hoy en el noticiero estábamos platicando, ya Morena está dejando de lado a sus propias huestes y a sus propias posibilidades para importar, para atraer candidatos de otras marcas con más experiencia administrativa pues, que seguimiento al proceso de la transformación y lealtad a este rollo. Pero han insistido en que ya casi no les interesa quién gobierna, quién no. El tema es ganar el Congreso. Y el riesgo es importante en temas como los que estamos platicando, si ellos ganaran el Congreso. Y bueno, como nada más hay dos opciones, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quien gane la presidencia muy seguramente ganará también el Congreso. La idea que han estado insistiendo desde la presidencia y desde Morena de que pueden ganar la mayoría calificada en el Congreso a mí me parece absurda, no veo cómo ocurriría eso. Yo creo que, de hecho, la competencia por la presidencia se está cerrando mucho
Y eso de que Claudia tenía ganada la elección ya no es un hecho. Yo creo que se le está complicando. Es una complicación que deriva precisamente de su única fuente de apoyo, que es López Obrador. Ella no tiene carisma, no tiene habilidades para comunicarse con la gente, y entonces toda su popularidad, la que tenga, viene de López Obrador. Si López Obrador pierde la suya, pues entonces Claudia ya no tiene. Y creo que sí está ocurriendo este fenómeno de que el presidente está perdiendo popularidad conforme se hace más evidente el mar de corrupción en el que está. La corrupción de sus hijos es una cosa espeluznante y las sospechas del financiamiento de parte del crimen organizado, pues cada vez son mayores. Entonces, creo que López Obrador está perdiendo y con él está perdiendo Claudia y con Claudia está perdiendo todo Morena. Esto se nota en Veracruz, insisto, en donde me parece Pepe Yunes lleva la delantera. En la Ciudad de México, Santiago Taboada lleva la delantera. Morelos, y seguramente ocurrirá lo mismo en Yucatán, en Guanajuato, en Jalisco, en donde no va a ganar Morena. De manera pues que ya se les complicó mucho el asunto a ellos. Están empezando, como dices, a jalar a otros, a ver si con eso mejoran, pero la marca depende esencialmente del López Obrador. Esto es algo verdaderamente complicado, preocupante. Todo es una sola persona. No es que sea un movimiento político como fue el PRI, que era una estructura grandota, con disciplina, con orden. No, esto es una pachanga espantosa en donde la única cosa que los mantiene unidos es López Obrador. Si él deja de ser tan popular como fue, todo se viene abajo. Bueno, pero yo terminaría con una idea que ojalá pudiera surgir o despertar una tuya al respecto. Ayer nos decía otra persona que nos hizo favor de platicar con nosotros aquí en Escopio Digital, nos decía, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y en el caso de Veracruz decía, si quieren paz y desarrollo, prepárense para participar. Es muy importante que la gente participe, por supuesto. Sí, sin duda, todo depende de que los mexicanos voten. Si no van a votar, pues, no se puede hacer nada. Un buen ejemplo es lo que ocurrió en el Estado de México el año pasado. Me estuvieron convenciendo a la gente de que la señora Delfina ya tenía ganada la elección. La gente se convenció, no fue, y pues se ganó Delfina. Si la votación es baja, gana el partido que tiene más capacidad de movilización. Eso es lo que hacía el PRI cuando era el partido todopoderoso. Si la gente va a votar, entonces es más clara la representación de lo que realmente quieren. Entonces, si en esta elección, en el 2 de junio, votan en México más o menos como se ha votado en otras elecciones presidenciales, 62, 63% del padrón, yo estoy convencido que gana Xóchitl Gálvez, y entonces sí vendrá la siguiente parte, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que López Obrador se vaya en caso de perder? Porque ya sabemos que él nunca acepta una derrota, ¿no? Ya me abriste una puerta más grande, más importante que podría tenernos media hora más. Yo te agradezco mucho de veras tu compañía, tu conocimiento y tu mensaje a Veracruz esta mañana de martes. Muchas gracias, Macar. Al contrario, gracias a ustedes y vayan a votar. Por supuesto. Un abrazo. Gracias.